Buenas tardes, mi nombre es Flora Alicia. Voy a explicar algunos temas que hemos visto en el semestre, en el transcurso del semestre de la materia de psicometría. Yo estudio psicología y voy en séptimo semestre. Entonces, a continuación les voy a presentar los temas. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar sobre los temas del primer corte. Como tal, la psicometría es un análisis de variables psicológicas. Entonces, las cognitivas, las cualitativas, de la persona como tal, del individuo. Entonces en los primeros temas vamos a hablar sobre las escalas de medición. Entonces, se equivalen en 4 escalas. Entonces, la primera es nominal, ordinal, intervalo y de razón. Entonces, en la nominal hace referencia como a nombrar y clasificar las diferentes categorías que hay, como los animales, como los deportes, las artes, las personas, bueno, todo esto. La ordinal tiene que ver un poco con la nominal, pero está más relacionada como a establecer un orden de acuerdo a estas categorías. La intervalo mide la distancia con intervalos de tiempo y de cualquier característica, como se puede medir la inteligencia. Entonces está de acuerdo a un intervalo, no qué tan inteligente, sino qué tan conocimientos pues tiene. Y también un promedio de coeficiente, pues se equivale a un promedio de coeficiente intelectual. En la de razón se usan más que todos, es la ausencia total de la variable y con una predicción para la realización de una probabilidad. Entonces tiene que ver también con la de intervalo, pero se equivale como más a una predicción para generar una probabilidad. Entonces, vamos con los tipos de variables. Los tipos de variables hay 2, cualitativas y cuantitativas. Entonces, las cualitativas son las características propias del individuo. Las cuantitativas tienen más sesgos y son las que son medibles como tal. Entonces, en las cuantitativas hay 2. Discretas y continuas. Entonces las discretas permiten contar y las continuas, son las que permiten medir. Bueno, entonces ahora vámonos con la elaboración de pruebas. Entonces, ahí nos hacían referencia como a un test o una prueba. Entonces, ¿qué son? Son, instrumentos o preguntas como tales o que se le van a aplicar a un individuo para conocer sus características o habilidades de alguna condición. Bueno, entonces están las aptitudinal y la actitud. Entonces, la aptitudinal se basa más que todo, esta tiene más sesgos, son habilidades, conocimientos como tal, solamente son las respuestas correctas y de única respuesta y tiene una ejecución máxima. La actitud son más opciones de respuesta, entonces tienen también validación por juicio de expertos y con más de 2 opciones de respuesta. Entonces, esta tiene más sesgo porque se equivale a varias características y con una ejecución típica. Bueno, entonces algunas pruebas que se pueden realizar pueden ser mixtas. Vamos ahora con las estructuras de las preguntas. Entonces, primero, el contexto, el tema y la imagen. Entonces, están basados más que todo al contexto de las personas, ¿sí? A todo lo que se maneja en relación y dependiendo del tema, el que se va a hablar. Dice que no se puede pasar, más de 5 frases o oraciones por la pregunta, para no alargarla. Entonces, el segundo es el enunciado como pregunta, el enunciado pregunta como tal. Entonces de acuerdo a esto depende todo del contexto y del tema al que se vaya, a evaluar, de acuerdo a las necesidades o problemáticas que haya. Entonces segundo, el tercero son las opciones de respuesta. Entonces están los distractores, que son A, B, C, ¿sí? Los 3 primeros o pueden ser revueltos. Bueno, son 3 distractores de acuerdo que tienen que tener, una misma longitud y uno que es la clave. Entonces, que se utiliza más que todo, no se puede utilizar, no se utiliza, o ninguna de las anteriores, o esto, más como que todo se descarta. Entonces, de acuerdo a esto, viene en el texto. Entonces, la validez de contenido, entonces, se genera, es la clasificación de la suficiencia.
Bueno, entonces ahora seguimos con el análisis del ítem. Entonces, se contiene, digamos, más que todo con la validez de contenido. Entonces, que son los índices de la calidad de información. En el Analytics es un programa, digamos, para realizar los ítems de una prueba. Entonces, este contiene flujo de opciones. Las flujos de opciones son, digamos, las características que tiene más que todo el ítem para cumplir una función de asertividad y que los distractores que sí sirvan. También está el de dificultad, digamos que es el grado de relación entre los aciertos y la cantidad de sujetos. Luego el siguiente es la discriminación, que es, digamos, es lo que más tiene importancia, porque, digamos, se refiere a la diferenciación entre los sujetos que tienen los atributos y los que no los tienen. Entonces, esto se ejemplifica, digamos, a un valor de 1. Y como final, la decisión final. Entonces, ahí se viene si son 3 preguntas, entonces, si se rechaza cuando 2 fallan, se modifica cuando solo una falla y se acepta cuando las 3 pasan. De acuerdo a esto se generan interpretaciones y, digamos, se evalúa la prueba como tal. Vamos con el segundo corte. Bueno, en el segundo corte vimos el tema de confiabilidad. Entonces, la confiabilidad es un proceso psicométrico que se ajusta a la calidad y precisión de la información. Entonces, hace que sus variables sean comparables, que se puedan comparar unas de las otras. Y también relacionadas con la psicología, pues que sea más preciso la información. Entonces, también nos habla sobre una correlación. La correlación establece un tipo de variable que existe, pues puede ser correlativo, cualitativo. Entonces, se habla sobre la estabilidad. De acuerdo a la estabilidad, es un tipo de confiabilidad que invita a comparar la información a través del tiempo. Entonces, esta nos invita a comparar de acuerdo a la información de antes o el después o el de ahorita, bueno, todo esto. Entonces, la correlación nos tiene unos elementos claves. Entonces, de acuerdo, el primero es la magnitud. La magnitud se hace referencia como hay como diferentes, débil, media y fuerte. Entonces, en la magnitud débil va como de 0 a 0,29, de acuerdo a la puntuación que se efectúe. La media es de 0,30 a 0,69. Entonces, si está en esta puntuación, es una magnitud media. Y la fuerte va de 0,70 a 1, que es lo clave, digamos, que quisiera obtener. Luego viene en el segundo punto viene una dirección, pues puede ser positiva o negativa. Entonces, en la positiva aumentan las dos variables. Entonces, las dos variables que se están comparando aumentan entre sí. Y la negativa es que una variable aumenta y la otra disminuye. Entonces, digamos, no sé, o sea, pues hay una... Por eso se llama dirección negativa, porque la idea es que las dos aumenten. Bueno, en la tercera es la significativa, que es cuando el valor empírico, digamos, supera al valor teórico. O sea, el valor empírico, el que se está tratando de analizar, supera al valor teórico. Entonces, el valor teórico es como el de Pearson. Digamos, las tablas que establece Pearson, que digamos el promedio natural de es de 0,70. Bueno, de acuerdo, también nos habla sobre la confiabilidad. Claro, la confiabilidad. Hay 3 niveles, alta, media y baja. Entonces, de acuerdo a la confiabilidad alta, si digamos la confiabilidad alta tiene un nivel de error menos. Si la confiabilidad es media, el error está igual. O sea, está igual. Confiabilidad media, error medio. Y si la confiabilidad está baja, entonces esto incrementa el error. La confiabilidad baja, el error sube. Bueno, de acuerdo a la hipótesis, nos hablaba sobre una hipótesis alterna. Entonces, la hipótesis alterna consiste en estipular que si es, digamos, que si es así y se pueda comentar, o sea, se pueda decir, como confirmar algo que uno tiene y, digamos, lo va a decir, entonces
se estipula como una confiabilidad, digo, como una hipótesis alterna. Entonces, que tú puedas decir que sí es así y que lo estás confirmando. Y la hipótesis nula es que, digamos, ese acuerdo se ve en el ambiente, ¿sí? Como una pareja y tu novio está con la otra muchacha. Entonces, los ves ahí juntos y tú haces una hipótesis nula. Ay, no, mi novio ya me cambió, o él está con otra, o me está engañando, bueno, todo esto. Y la otra es que sí se pueda confirmar y que sea así como tal la información verídica. De acuerdo al error de medida, el error de medida, digamos, ¿qué tanto fluctúan como tal las puntuaciones de alguna de las aplicaciones? Entonces, ¿qué tanto, digamos, equivale al error de acuerdo a su confiabilidad? La confianza. Toma de decisiones es una toma de decisiones para poder basarse en la confiabilidad. Entonces, la confianza es tomar decisiones de acuerdo a lo que de verdad está en la confiabilidad. O sea, esta depende de la confiabilidad. Entonces, también nos hablaba sobre los valores Z. Los valores Z corresponden a una distribución constante preliminar que, digamos, ya está determinada. Entonces, de acuerdo a un intervalo de confianza, pues que se está estipulado, como en un 95% o 99%, ya que se hace referencia como tal que equivale a los valores Z como un valor de 1,96 para el 95% de la confiabilidad que se va a medir o a investigar. Y el 99% equivale a un valor de 2,58. Bueno, de acuerdo a los tipos de error, hay dos tipos de error. Entonces, dos tipos de error. El primero, aleatorio. Condiciones personales. Este equivale más al aleatorio en condiciones personales de acuerdo a la persona, digamos a lo subjetivo, a las características o las habilidades de cada quien. Y el segundo es sistemático, de acuerdo al instrumento que recolectó la información y que, digamos, hubo algún error, no estuvo bien, hicieron bien los análisis, las preguntas, bueno, en fin, en esto se basa. Bueno, entonces, seguimos con la de estandarizar. La de estandarizar es comparar a los sujetos, digamos, que se tienen como referencia con las normas, con las normas, o sea, digamos, si sí o no cuadran de acuerdo a la investigación. También nos hablan de límites. Los límites, hay dos límites, límite superior y límite inferior. De acuerdo a esto, digamos, los límites son los valores en los cuales se puede ubicar en un límite estadístico, como normal o anormal, de acuerdo a la investigación que se quiera realizar. Si está por encima, digamos, puede ser que esté anormal, pero bien. O igual si está por abajo. Depende, pues, para qué lado y depende la prueba que se esté realizando. Entonces, también lo de normalizar. Entonces, es comunicar, digamos, de acuerdo a los resultados, en términos que permitan, digamos, a nivel de investigativo, tener una norma de acuerdo al promedio igual a una desviación estándar para todos. Entonces, de acuerdo, normalizar absolutamente un promedio, una desviación estándar, absolutamente, digamos, para todos igual, de acuerdo a los valores T y los valores Z que entrarían acá. Bueno, entonces vamos a hablar sobre los valores T. Ya les había hablado sobre los valores Z, ahora vamos a hablar sobre los valores T. Los valores T se refieren a un objetivo que es de evitar puntuaciones negativas y números decimales. Entonces, es como de una vez, directo, o sea, se va a lo directo. El objetivo principal es evitar puntuaciones negativas, o sea, nada negativo, que salga todo positivo y, digamos, en la prueba que, digamos, nos vaya a salir bien. Y números decimales. Bueno, entonces estos valores, digamos, son más que todos normales o se manejan como una etapa normal entre los valores de 40 y 60. Entonces, en esto se caracteriza. También nos hablan sobre la validez. Digamos, la validez es como sacar provecho, ¿sí? De acuerdo a una información que ya es confiable, que ya se ha verificado, que de verdad es confiable, y de esta información usar algunas inferencias adecuadas.
Bueno, uno de los tipos que hay, digamos, en la confiabilidad es confiabilidad por estabilidad de equivalencia. Entonces, ¿a qué se refiere? Esta confiabilidad utilizan herramientas de correlación de Pearson, especialmente. Entonces, Pearson él trabajaba, digamos, con variables cuantitativas y continuas, que permiten obtener información más precisa de la variable. Bueno, de acuerdo a esto, seguimos con el error de estabilidad. Puede ser aleatorio, digamos que está asociado de acuerdo a los sujetos y digamos también a las condiciones personales. Digamos que está como el aburrimiento, la fatiga, el estrés, bueno, todo esto. También hablamos sobre un concepto de equivalencia, digamos, formas que se establece como forma de A y B y que se genera como tal en el instrumento. Entonces, este también equivale a la correlación de Pearson, lo que habíamos hablado anteriormente, y equivale también a un error sistemático. También hablamos sobre otro concepto de las pruebas psicológicas. Entonces, estas son manuales específicas, digamos que pueden resolver alguna información, y también pruebas de inteligencia. Por otro lado, como ya habíamos hablado, hay otro tipo de confiabilidad, y que es la confiabilidad por consistencia interna. Entonces, aquí se efectúan diferentes métodos, digamos, uno de ellos, el primero es el método de mitades. Este consiste en dividir las respuestas que dieron, digamos, los evaluados, los participantes a la prueba. Entonces, este es más que todo arbitrario, digamos, ya que se divide en pares e impares. Entonces, pues es arbitrario. Se hace también una correlación entre las diferentes variables y tipos, bueno, que se están evaluando. También hablamos sobre otro concepto que se equivale al sesgo por disponibilidad. Entonces, el sesgo por disponibilidad hace referencia a que asume que las situaciones van a pasar sin tener en cuenta de cómo llega esa información a otros contextos. Entonces, cómo están las noticias, digamos, cómo está todo. Ahorita lo de la pandemia, podemos especificarlo, que establece, recibimos mucha información, puede ser verídica, puede ser que no sabemos ni de dónde llega, ni de qué fuente, si es cierto o no. Entonces, esto también es sesgo por disponibilidad. Y el método de String-Sharp-Sum, entonces, es que no sé, perdón por la pronunciación. Entonces, es el ejercicio donde se reúnen, digamos, todas las posibles mitades que se han sacado de la prueba y se les saca un promedio de confiabilidad. Entonces, a esto se les saca un promedio de confiabilidad, pues para mirar qué, digamos, qué se puede sacar de este método. Este es otro método. Bueno, también nos hablaba sobre Richardson, de acuerdo que es un estadístico que intentó reducir la prueba o este ejercicio. Entonces trabaja con ítems dicotómicos, o sea, que tienen dos opciones, entonces de acuerdo al ítem dicotómico, digamos, es un ítem que solo tiene dos posibles respuestas, que puede ser sí o no, verdadero o falso. En la interpretación, bueno, de acuerdo a la interpretación, digamos, es un tipo de confiabilidad diagnóstico, digamos, previo al error que presencia, digamos, para tomar decisiones. Entonces, la interpretación se evidencia antes de tomar decisiones. Entonces, un diagnóstico de acuerdo al error, o sea, si hay algún error. Entonces, y el último es el método de Alpha-Kronberg. Entonces, este se utiliza con valores también dicotómicos de respuesta de sí o no, y se utiliza para escalas donde las respuestas son de más de dos valores y en una medida de las correlaciones entre las variables que forman la parte de la escala. Bueno, entonces ahora vamos con el tercer corte. Bueno, en el tercer corte hablamos sobre el tema de validez. Bueno, ¿en qué consiste? Entonces, la validez es la precisión de los resultados obtenidos en una aplicación. En el grado en el que el error afecta los resultados. Entonces, se puede considerar como un ejercicio metodológico mediante el cual se pueden realizar inferencias. Bueno, entonces, la validez tiene varios tipos de validez, pero pues entonces vamos primero por uno de ellos. El primero es la validez de criterio. Entonces, la validez de criterio consiste en la información
digamos, la formación que ya se le haya garantizado como tal la confiabilidad, ¿sí? Y una validez previa. Bueno, de acuerdo, digamos, se consistía también a la información, digamos, con la que esté de verdad, con la que uno esté, uno como, bueno, como investigador o como lo que sea, como de alguna prueba, entonces, seguro de que puedo comparar y comparar con otra información y poder sustituirla. Bueno, entonces, en esto hay dos tipos. Uno es predictiva y la otra es concurrente. Entonces, en la predictiva se hace referencia, digamos, como a lo previo, ¿sí? Como a los recuerdos o a lo que ya se traía, pues, de antes. Y la concurrente hace referencia más que todo en el aquí y el ahora. Bueno, todo esto es para recolectar información, ya sea de aquí y de ahora o previo o bueno, de acuerdo a cómo vaya saliendo. El otro tipo de validez es la validez de contenido. Entonces, en la validez de contenido se refiere a un promedio general. A un promedio general de acuerdo del ítem y de la cantidad de los jueces. Pues para evaluar y para hallar mayor confiabilidad, mayor validez y digamos, y se pueda tomar una decisión favorable. Bueno, de acuerdo. Otro concepto que manejamos en la validez es la validez relacionada con el contenido. Entonces, esta garantiza que la prueba sea una muestra representativa de acuerdo al contenido. Entonces, que sea como mayor, que sea grande, que de verdad sea como significativa. Entonces, esto va enfocado a estimar los índices de la cantidad de la información. Entonces, donde entre mayor jueces haya, entonces mayor validez va a tener. Y digamos va a ser más fácil pues para concebir todo esto. También otro tipo está la validez aparente. Entonces la validez aparente es la que se usa sin ningún instrumento ni herramientas, pues lo mismo para poder sacar inferencias de esto. Entonces, pero digamos como el tipo negativo es que esta tiene muchos sesgos. Por otro lado está la validez lógica. Entonces, en esta sí se puede tomar decisiones, ya que se empleen a un proceso riguroso para, digamos, determinar la validez con el juicio de expertos. Entonces, de acuerdo al juicio de expertos, entonces se toma como un pues para poder hallar para determinar la validez. Entonces, en esta es donde se aplican la aplicación de pruebas y tests y la toma de decisiones y niveles de confianza que se establece. Bueno, entonces seguimos con la validez relacionada con el constructo. Entonces, esta es información, digamos, que se valida en la medida que yo conozco o conozca que hay de fondo en el discurso, digamos que hay de fondo en el discurso, en la teoría, pues para poder tomar decisiones, entonces que se encuentre en esta información. Se valida también, digamos, en las relaciones, en las diferentes relaciones que se presenten. Bueno, el constructo como tal es una información que está basada en discursos teóricos. No se ve, solamente, digamos, está como pasada. Uno de los índices, pues para la investigación es sobre la satisfacción sexual. Entonces, donde se ejercen, digamos, como 3 niveles principales, pues que se habla. Entonces, el primer nivel que se ejerce en la satisfacción sexual es el físico o fisiológico, que digamos que es plenamente observado, que va por la observación. Entonces, es como tal por los intereses, ¿sí? Por los intereses del cabello, de los gustos, del tipo, pero digamos entra por observación. Luego tenemos el segundo, que es la característica de bienestar psicológico. Entonces, esta representa subjetivamente, digamos, va más guiado hacia el cuidado de la persona. Entonces, claro, el bienestar
como tal, es como el cuidado o que la otra persona se encuentre bien completamente, entonces es como tal del cuidado hacia uno mismo como hacia los demás. Listo. Entonces el tercero es la capacidad de comunicar. Entonces, este consta o utiliza, digamos, un lenguaje para la comunicación en decirle, digamos, a los demás que te gusta y lo que quieres. Es de poder establecer una comunicación hacia los demás, de poder decir tus cosas, lo que te gusta, lo que quieres, lo que deseas, lo que sientes, de verdad, de poder, como esa confianza también se implementa y ese, digamos, poder de comunicación del lenguaje. Bueno. Hablan también de unos tipos de pruebas. Entonces, primero, o sea, pues unos como bases, bueno, como unos conceptos. Entonces, el primero está la intraprueba, digamos, que es cuando vemos que la información tenga cierta muestra, digamos, representativa. Es cuando la información de verdad tiene una gran muestra que es representativa de acuerdo al contexto o el tema que se quiera analizar. Entonces, se utiliza en esta, más que todo se utiliza es el análisis factorial. Bueno, entonces la otra se refiere a la interprueba, digamos, que hace más que todo referencia a la validez convergente. Entonces, en esta compara distintos métodos digamos, que me dan a un mismo atributo, que conllevan a un mismo atributo. Entonces, esto se concibe como una alta correlación, pues de acuerdo a la validez convergente. También está dentro de esta misma, también puede ser la validez discriminante, que esta se refiere a dos casos que no significan mucho, pero se utilizan en el mismo método. Entonces, pero esto conlleva a una baja correlación. En el siguiente, en otro concepto de la invalidez, está el análisis factorial, que es muy importante, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. Entonces, el análisis factorial es una herramienta estadística que funciona para hallar la validez de constructo. Entonces, esta funciona para hallar una validez de constructo y tiene una finalidad que es reducir la información en elementos claves y precisos, llamados factores. Listo. Entonces, todo esto es como para reducir información, que tú tienes un montón de información y no sabes qué hacer. Necesitas sacar la información más significativa que se te presente a ti o que tú necesites. Entonces, se aplica el análisis factorial para reducir la información y poder mejorar, digamos, los resultados o llevar a una buena interpretación. Bueno, también está otro concepto de este tema es la comunalidad. Entonces, es la información que cada pregunta aporta a la definición del constructo. Y entonces ahí aportan de acuerdo a unos valores que aportan en el análisis factorial, como lo veníamos viendo. También hablamos sobre una prueba que se llama ANAFA. Entonces, esto es una herramienta estadística que digamos que nos permite reducir la información como factores. Entonces, de acuerdo, esto nos ayuda mucho en el análisis factorial, la ANAFA. Claro, porque es una herramienta, de acuerdo, como el análisis factorial es para reducir información y reducir datos, entonces la ANAFA nos ayuda mucho mejor y mucho más fácil, pues para poder cumplir ese objetivo. Entonces, el siguiente concepto es la varianza acumulada. Es otro tipo de varianza. Entonces, esta es escoger varios factores con un mínimo de la varianza. Entonces, de acuerdo a los factores establecidos o los factores guiados, entonces de esos mismos se escogen varios factores para poder, digamos, generar una varianza. Entonces esta ya es como muchos, entonces se acumula. Bueno, y ya para terminar, los últimos conceptos sobre este tema son los del falso positivo. Digamos, este hace referencia es cuando uno dice algo, ¿sí?, que no va a pasar, ¿sí?, y no pasa. Entonces, por ejemplo,
es cuando uno dice algo que va a pasar, que uno siente y dice, no, esto va a pasar, y la verdad no pasa. Entonces, digamos, cuando el cielo está todo oscuro, ¿sí? Todo nublado, y uno dice, no, va a llover, eso va a tronar, mejor quitarse una sombrilla o todo eso, ¿sí? Entonces, claro, uno se carga la sombrilla todo el día. ¿Y qué pasa? Que todo el día, pues, estuvo como oscuro, pero no llovió. Bueno, y el otro es el falso negativo. En este se refiere, es algo que no va a pasar, y digamos, y en la prueba o en el proceso pasa. Entonces, eso ya, digamos, es como más objetivo, más, puede ser, o más de los elementos, de los instrumentos de la prueba. Entonces, que uno no tiene previsto qué va a pasar. Como tiene todo organizado de acuerdo a las investigaciones, de acuerdo a la organización, todo eso, uno falta, digamos, alguna persona de los mismos que van a participar, alguien falta o alguien contesta mal, o la prueba con esa persona, digamos, no funcionó, se alteró, bueno, todo esto. Entonces, es algo que uno piensa que no va a pasar, que todo está bien, y de repente pasa. Entonces, digamos, pues puede ser con las pruebas. O también se puede hacer referencia como, digamos, uno de niño, ¿sí? Pues los papás tenían más como un falso positivo y uno tenía más como un falso negativo cuando era chiquito. Que los papás le decían que no juegue ahí, que porque entonces se va a caer. Y uno seguía jugando y no lo creía. Porque pues no, eso no me va a pasar a mí. Y uno pues claro, pum, va y se cae. Entonces, digamos, ahí van como que relacionados los dos. Bueno, muchísimas gracias. Esos son los temas de psicometría que vimos este semestre. Espero que les haya gustado el video y muchas gracias de antemano.